Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, en 1945, el mundo suspiró con alivio, pero la paz de ese momento no duró nada. Una nueva clase de guerra comenzaba casi inmediatamente. Una guerra silenciosa, sin un campo de batalla definido, se le llamó Guerra Fría. Y fue fría por una simple razón. Las dos nuevas superpotencias posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, nunca se enfrentaron directamente con sus ejércitos. Pero que no hubiera una guerra con armas no significaba que no hubiera guerra. La guerra fue total, pero se libró con el arma más poderosa y sutil de todas, el mensaje. Al final de la guerra, el mundo buscaba un nuevo camino y en ese mercado de ideas había dos grandes vendedores. De un lado estaba Estados Unidos y el bloque occidental. El mensaje de este grupo era la promesa de libertad, democracia y prosperidad a través del capitalismo. Sus armas no eran solo tanques, eran Coca-Cola, las películas de Hollywood, el rock and roll. Era la promesa de que tú, como individuo, podías aspirar a todo. Por el otro lado, la Unión Soviética y el bloque oriental, su mensaje era una promesa de redención, una promesa de igualdad, de justicia social y el fin de la explotación a través del comunismo. Sus armas eran la propaganda estatal, los desfiles militares y los logros científicos. Era la promesa de que en colectivo el pueblo triunfaría. Estos dos mensajes eran incompatibles y el mundo se dividió en un tablero de ajedrez donde se disputaría cuál de los dos conquistaría las mentes de la humanidad. Si la Guerra Fría no se libró con ejércitos, ¿dónde se peleó? Pues se peleó en todas partes, en frentes invisibles y a menudo secretos. Pero la parte donde principalmente se peleó fue en la mente de prácticamente todo el mundo, porque a todos metieron en esa Guerra Fría. La batalla económica fue una ofensiva de mensajes. Estados Unidos lanzó el Plan Marshall, un gigantesco paquete de ayuda para reconstruir Europa. El mensaje estratégico era profundo. El capitalismo reconstruye y funciona. Quédate con nosotros y van a tener un futuro. Por su parte, la Unión Soviética respondió con el Comecon, era otro paquete de ayuda. Esto era para integrar las economías de Europa del Este. El mensaje hacia adentro era de unidad, pero en la práctica era un mensaje de control. La economía se usó para construir un muro invisible mucho antes que el de Berlín. El de Berlín solamente vino a hacerse físico, pero ya había un muro totalmente marcado. Y aquí la guerra de mensajes alcanza su máxima expresión. La CIA y la KGB. Estos organismos no solo robaban secretos, libraban una guerra por la verdad en sí. El arma era la desinformación. Plantaban documentos falsos, esparcían rumores para que el adversario dudara de su propia inteligencia. Otra arma era la infiltración cultural. La CIA financió en secreto a movimientos de arte abstracto para enviar un mensaje sutil. El occidente libre produce arte creativo, mientras que el comunismo solo produce arte gris y controlado. Usaron el arte como un misil ideológico. Y aquí surgen artistas como Jackson Pollock. A mí en lo particular me llama mucho la atención cómo personas llegaban a un edificio como en Nueva York lleno de cristal, edificios grandotes, viendo a los principales
líderes políticos y entraban a ver rayas, rayadero. También se libra una batalla simbólica, en donde este frente fue el más visible, el que todos veíamos. La carrera espacial no era sobre ciencia, era sobre mensajes. El Sputnik soviético fue un mensaje de superioridad. La llegada a la luna estadounidense fue el mensaje de que la libertad llega más lejos. Las Olimpiadas eran otra arena. Cada medalla de oro era una victoria del sistema, y en las guerras proxy de Corea y Vietnam se probaba en el campo qué ideología era la más efectiva. Pero cada una de estas situaciones tuvo consecuencias muy fuertes. Consecuencias del mundo que heredamos actualmente. Esta guerra, que duró 45 años, dejó un legado profundo y duradero. Primero, la caída de la Unión Soviética. No fue una derrota militar, fue el colapso de un mensaje. La promesa de un paraíso comunista no pudo sostener la realidad de escasez y represión. La caída del muro de Berlín fue la imagen de una narrativa derrotada. Segundo, nos dejó la sombra del hongo nuclear. La doctrina de la destrucción mutua asegurada fue un mensaje aterrador que moldeó la psicología de generaciones enteras, recordándonos la fragilidad de nuestra existencia. Se hablaba de la Tercera Guerra Mundial, de la guerra con cohetes, de la guerra con bombas atómicas. Era algo espantoso de lo que hablaban nuestros padres. Tercero, irónicamente, nos deja una revolución tecnológica. La competencia por la superioridad nos dio avances como Internet, que nació de un proyecto militar llamado ARPANET, y la tecnología de satélites del GPS, impulsada por la carrera espacial. Y finalmente nos dejó un mapa lleno de heridas abiertas. Las guerras proxy en lugares como Corea, Vietnam, Afganistán, dejaron naciones divididas y conflictos que siguen activos el día de hoy. Cicatrices geopolíticas de una batalla ideológica que se libró en los territorios de ellos, no en los territorios de las potencias. Experimentaron en los países de los demás, a ver qué ideología era la que más ganaba. La Guerra Fría es quizá el caso de estudio más grande en la historia sobre el poder de la narrativa. Nos enseña que puedes tener el arsenal más grande, pero si tu mensaje no conecta, si tu historia no convence, si tu ideología no inspira, estás destinado a perder. Las tácticas de la Guerra Fría no desaparecieron con la caída del muro de Berlín. Simplemente evolucionaron. La desinformación, las operaciones psicológicas, la batalla cultural, todo eso sigue sucediendo en nuestras redes sociales hasta el día de hoy. La guerra por la mente humana nunca termina, y entender cómo se luchó en el pasado es la única forma de estar preparados para las batallas del presente. ¿A poco no?